Hola, soy Miguel Ángel Hoyo Luis, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental y el día de hoy me encuentro realizando una actividad para la materia de Toxicología Ambiental a cargo del biólogo Ernesto Ramón Corona Romano. El día de hoy estaremos viendo el tema de efectos cancerígenos. Comencemos. Bueno, comencemos con el glosario. ¿Qué es neoplasia? Se utiliza en medicina para designar una masa normal de tejido. Se produce porque las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior a lo anormal. Mitosis. Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Metástasis. Es el proceso de propagación de un foco cancerígeno a un órgano distinto de aquel en el que se inició. Transcripción del ADN. Proceso mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia de ADN hacia la secuencia de proteínas, utilizando diversos ARN como intermediarios. Anaplasia. El término se utiliza en medicina para describir la escasa diferenciación de las células que componen un tumor. Histología. Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Ahora, ¿qué es el cáncer? El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado de la división de las células del cuerpo. Una neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede el de los tejidos normales y no está coordinado con estos, y que persiste del mismo modo excesivo aún después de finalizar el estímulo que le dio origen. A esta definición se puede añadir que la masa normal carece de finalidad, hace presa del huésped y es prácticamente autónoma. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a los otros tejidos circundantes. Se conocen más de 100 tipos de cáncer. Los más comunes son el cáncer de piel, de pulmón, de mama, colorectal, entre otros. El cáncer se muestra en forma de tumores o neoplasmas, es decir, crecimiento nuevo, aunque no todos los tumores son cancerígenos. Los tumores se pueden clasificar como benignos, malignos, siendo este conocido como cáncer. Lo que va a hacer la diferencia entre estos dos tumores es: los tumores malignos invaden las estructuras circundantes y se expanden, proceso de metástasis, hacia los demás tejidos, mientras que el benigno no lo hace. Células cancerosas. Estas son células que se dividen sin descanso, formando tumores sólidos o inundando la sangre con células anormales. La mitosis es un proceso normal utilizado por el cuerpo para el crecimiento y la reparación. Una célula madre se divide para formar dos células hijas, y estas células hijas se utilizan para construir tejido nuevo o para reemplazar células que han muerto debido al envejecimiento o daño. Las células sanas dejan de dividirse cuando ya no hay necesidad de más células hijas, pero las células cancerosas continúan produciendo copias de sí mismas. También pueden propagarse de una parte del cuerpo a otra en un proceso conocido como metástasis. Bueno, aquí tenemos la clasificación de las células cancerosas, entre las cuales encontramos carcinoma. La mayoría de las células cancerosas son de origen epitelial y comienzan en los tejidos que recubren las superficies del cuerpo. La leucemia se origina en los tejidos responsables de producir nuevas células sanguíneas, comúnmente de la médula ósea. Linfoma, derivados de células del sistema inmunológico. Sarcoma. Esta se origina en el tejido conectivo, que incluye grasa, músculos y huesos. Mesoteliomina.
que se origina en el mesotelio y revestimiento de las cavidades corporales. Histología. Las células tumorales tienen una forma alterada que depende de dos características, de su diferenciación y de su anaplasia. La diferenciación celular de un tumor es del grado en el que las células cancerosas se asemejan a las células normales, tanto en su morfología como en su funcionamiento. La anaplasia es la ausencia de la diferenciación que conlleva una falta de especialización o de función celular. Cuanto más diferenciados sean las células de un cáncer, mayor es su malignidad y más alta es su velocidad de crecimiento. Las células cancerosas tienen características histológicas distintivamente visibles al microscopio. El núcleo suele ser grande e irregular y el citoplasma también puede mostrar anomalías. Estructura de las células. Una célula normal contiene un citoplasma grande, un solo núcleo, un solo nucleolo, y también contiene cromatina fina. Una célula cancerosa, por otro lado, contiene un citoplasma pequeño, múltiples núcleos, grandes y múltiples nucleolos y cromatina gruesa. Aquí, como podemos observar en las imágenes, se ve la diferenciación de estas. Origen de las células cancerosas. Las células cancerosas se crean cuando se dañan los genes responsables de regular la división celular, la mitosis. La carcinogenosis es causada por la mutación y epimutación del material genético de las células normales, lo que altera el equilibrio normal entre la proliferación y la muerte celular. Esto da como resultado una división celular descontrolada en el cuerpo. La proliferación incontrolada, a menudo, y rápida de las células puede provocar tumores benignos o malignos. Los tumores benignos no se diseminan a otras partes del cuerpo ni invaden otros tejidos. Los tumores malignos pueden invadir otros órganos, diseminarse a lugares distantes y poner en peligro la vida. El daño al ADN puede ser causado por la exposición a radiación, sustancias químicas y otras fuentes ambientales, pero las mutaciones también se acumulan naturalmente con el tiempo, a través de los errores no corregidos en la transcripción del ADN, lo que hace que la edad sea otro factor de riesgo. Mecanismos de la tumorogénesis. La acción de los agentes químicos y físicos, como las radiaciones ionizantes, puede dar paso a la inducción de transformaciones neoplásicas en las células. Los mecanismos responsables de esta transformación pueden ser genotóxicos y no genotóxicos. Los mecanismos genotóxicos implican la alteración estructural del ADN y la subsiguiente fijación de dicha alteración por proliferación o replicación celular, produciendo nuevas células alteradas. Otros compuestos químicos pueden ocasionar la aparición de tumores, a pesar de no poseer actividad genotóxica. Los compuestos cancerígenos no genotóxicos actúan por inducción de la actividad mitótica o por inhibición de la apoptosis, proceso de activación de muerte programada en las células alteradas. Activación metabólica y genotoxicidad. El efecto en conjunto de las reacciones biotransformación es convertir al agente xenobiótico en una especie no reactiva y así poder fácilmente eliminarla del organismo. Los mecanismos enzimáticos, que en la mayor parte conducen a la detoxificación en ocasiones, puede dar lugar a metabolitos incluidos más tóxicos que los compuestos originales. La bioactivación. Se dice que se ha producido una bioactivación o activación metabólica cuando da lugar a la formación de especies reactivas con grupos muy electrolíficos o de radicales, capaces de formar enlaces covalentes con los centros nucleofílicos del ADN y el ARN y las proteínas celulares.
La relación con el ADN es la responsable de la actividad cancerígena de muchos compuestos o sus metabolitos. Agentes compuestos cancerígenos. Agentes cancerígenos directos. En otros casos, el xenobiótico no precisa esta activación, sino que puede por sí mismo ejercer su efecto genotóxico. Compuestos procancerígenos. Los compuestos químicos que no ejercen por sí mismos un efecto cancerígeno, sino que precisan de activación metabólica para que estos efectos se manifiesten, son los compuestos procancerígenos. Agente cancerígeno último. El metabolito activo responsable del ataque de los compuestos celulares que desencadena la tumorigénesis. Agente cancerígeno último. Los agentes metabolitos intermedios de la cadena de reacciones enzimáticas que produce la formación de la especie electrófila. Mutagénesis. Una mutación es cualquier cambio heredable en el ADN. Un compuesto presenta actividad mutagénica cuando posee la habilidad de producir un cambio en el ADN o mutaciones en este. La mutagénesis se debe a la alteración estructural del ADN, con el resultado de replicación deficiente de la región afectada del genoma. La mutagénesis implica la proliferación de las células mutantes y el fallo de los sistemas de reparación del ADN. Carcinogénesis. Es el proceso multifacético que se produce entre la exposición inicial frente a la sustancia cancerígena y el desarrollo maligno posterior. En el humano, este proceso es inducido por radiaciones o por sustancias químicas que se desarrollan entre 10 y 40 años como media. Va a depender de la naturaleza del agente cancerígeno y de los factores tales como la herencia. Etapas de la carcinogénesis. El inicio. Esta es la alteración de una célula normal en una célula cancerígena por medio de una mutación. Crecimiento o promoción. Es la multiplicación y selección de las células iniciales. Avance o progresión. Esta es la expansión de la línea de células cancerígenas por medio de la invasión de los tejidos locales y por metástasis hacia los órganos distantes. Fases de la carcinogénesis. El inicio. Célula normal, célula inicial. En el crecimiento tenemos que es el cáncer a la invasión y en el avance tenemos de la invasión hasta la metástasis. Como agentes cancerígenos, en la fase de inicio tenemos al catalizador genotóxico y a la cocanerígeno. Como agentes cancerígenos en el crecimiento tenemos el activador y los inmunosupresores, las hormonas, y en el avance tenemos los compuestos alimenticios, entre otros. Indicadores para evaluar efectos cancerígenos. El índice utilizado para la medicina del riesgo asociado a la exposición a compuestos cancerígenos es el factor dependiente. El factor dependiente representa cuantitativamente la relación entre la dosis y el agente cancerígeno y la incidencia de tumores. Para la obtención de los datos de los factores dependiente, puede reunirse la información toxicológica existente sobre un determinado agente químico, con el objetivo de seleccionar los datos más adecuados. Criterios de selección de datos toxicológicos. Los datos que se obtienen en seres humanos
son preferibles a los obtenidos a partir de ensayos de animales. En la ausencia de datos en seres humanos, se debe seleccionar los estudios realizados en las especies más parecidas al hombre, aplicando criterios metabólicos, fisiológicos y tóxico-cinéticos. Si no es posible realizar la selección atendiendo al criterio anterior, las distintas especies presentan una similitud equivalente respecto al hombre. Debe seleccionarse la especie que presente una mayor sensibilidad al agente. Si no es posible aplicar ninguno de los dos criterios anteriores, se calcula la media geométrica de los factores dependiente obtenidos en los distintos estudios. Ahora, sustancias cancerígenas. Se entiende por sustancia cancerígena cualquier agente natural o artificial que es capaz de originar un cáncer en el organismo, en nuestro entorno próximo y también en el lugar de trabajo. Hay cientos de agentes naturales o artificiales que pueden ser cancerígenos. El riesgo fundamental procede de la exposición intensa y durante años a una sustancia cancerígena. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, mientras que es mucho menor el riesgo derivado de la exposición a la misma a niveles medioambientales. Sustancias cancerígenas en el medio ambiente. Algunas de las sustancias de más impacto medioambiental son los contaminantes del aire exterior e interior, como el amianto, asbesto, el benceno, las emisiones de motores de diésel y los hidrocarburos aromáticos, los contaminantes del agua y de los alimentos, como el arsénico, y los contaminantes orgánicos persistentes, como las dioxinas. Hay suficiente evidencia científica de que algunas sustancias presentes en el medio ambiente producen varios tipos de cáncer. Los más frecuentes relacionados con la exposición a estos cancerígenos son los del pulmón, vejiga, piel, las leucemias y los linfomas. Sustancias cancerígenas laborales. El cromoví y sus compuestos. Los compuestos de cromo hexavalente se usan, por ejemplo, como anticorrosivos en el acabado de metales y en los procesos de fabricación de pigmentos y aluminios. También están presentes en los humos de soldadura de materiales de aluminio. Estos compuestos se han asociado al cáncer de pulmón y a algunos cánceres de cabeza y cuello. El radón es un gas radioactivo que se forma de manera natural de la desintegración de elementos radiactivos como el uranio, que pueden estar presentes en algunos tipos de rocas como el granito y que se acumulan en espacios mal ventilados situados debajo de la tierra o cerca del suelo. Estos niveles suelen ser muy bajos en la mayoría de los casos. La exposición a radón se asocia con el cáncer de pulmón. Sílice cristalina es un componente natural que, además de encontrarse en las rocas y la arena, también se encuentra en materiales para la construcción como el hormigón y el ladrillo. La exposición a partículas pequeñas de sílice que se encuentran en el aire, principalmente el polvo de cuarzo, se asocian al cáncer de pulmón. Hidrocarburos aromáticos. Estos compuestos, que son disruptores endocrinos, se forman principalmente por la combustión incompleta de la materia orgánica y en diversos procesos industriales. Piensa que si eres fumador, tu mayor exposición a estos compuestos será a través del tabaco, que es la mayor causa de cáncer. El benzopironeo, que es un tipo de hidrocarburo aromático policíclico, se ha clasificado como cancerígeno por la IARC por su acción genotóxica. Produce daños en el ADN. ¿Cómo saber qué sustancias son cancerígenas? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer es un organismo de la Organización Mundial de la Salud
que evalúa constantemente el potencial cancerígeno para las personas de las sustancias y de otros agentes. Estas evaluaciones, junto con las que se realicen otras autoridades nacionales o internacionales, suelen ser el primer paso para la prevención del cáncer, pues se pueden establecer medidas basándose en ellas. Encontramos que en el grupo 1, carcinógeno para el ser humano, hay pruebas suficientes que confirman que pueden causar cáncer a los humanos, ejemplo el benceno, el radón y la radiación ionizante. En el grupo 2, encontramos que probablemente el carcinógeno para el ser humano hay pruebas suficientes de que pueden causar cáncer a los humanos, pero actualmente no son concluyentes. Este grupo se subdivide en dos. 2A, alta probabilidad cancerígena, ejemplo, los gases de escape de motores de diésel, los esteroides o los PVC. Y el grupo 2B, que tiene baja probabilidad cancerígena, y unos ejemplos de ellos serían los gases de escape de los motores de gasolina, la lana de vidrio. Y en el grupo 3 no puede ser clasificado respecto a su cancerogenicidad para el ser humano. Actualmente no hay ninguna prueba de que cause cáncer a los humanos. Ejemplos: la iluminación fluorescente, los campos magnéticos estáticos, el antroceno, entre otros. Bueno, aquí encontramos con una tabla de los mismos grupos y encontramos que en el grupo A el nombre es cancerígenos para humanos y contamos con 121 agentes. En el grupo 2A, alta probabilidad cancerígena, se cuenta con 89 agentes. En el grupo 2B, de baja probabilidad, encontramos 319 agentes. Y en el grupo 3, de nombre no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el humano, cuenta con 500 agentes. Ahora, efectos tóxicos del plomo y del benceno. Para el plomo, encontramos que su efecto cancerígeno son tumores en el riñón, y esto ha sido probado con animales de laboratorio. Y sus efectos no cancerígenos es reducido peso al momento de nacer, anemia, incremento de la tensión sanguínea, daños en el cerebro y riñones, deterioro del IQ. Benceno. Tenemos que el efecto cancerígeno es la leucemia en el ser humano. Y los efectos no cancerígenos son la somnolencia, el vértigo, el dolor de cabeza, la anemia, falta de inmunidad y fetotoxicidad. Bueno, aquí tenemos una tabla de metales pesados por inhalación. Y finalmente tenemos el cuestionario, que consta de 5 preguntas, las cuales son: ¿cuáles son los compuestos y agentes cancerígenos? ¿Cuál es la clasificación de las células cancerosas? 3. Menciona las sustancias cancerígenas en el área de trabajo. 4. ¿Qué presenta el factor pendiente? Y 5. ¿Qué tipo de cáncer produce el benceno? Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya sido útil. Gracias por su atención. Adiós.